Soy lo suficientemente joven para recordar lo que se sentía ser joven, pero ahora lo suficientemente mayor para entender lo que mis padres cargaron. Esta noche, esto no es un sermón, es una conversación alrededor del fuego. El tipo de conversación donde las generaciones se encuentran, una recordando la liberación, la otra aprendiendo la devoción. Los padres ven la llama y recuerdan Egipto, los hijos ven calor, consuelo y luz. Una generación recuerda cómo llegaron hasta aquí, la otra solo sabe que está aquí, y entre ellos se encuentra la gracia, el puente entre la memoria y la misión. Cada familia tiene un Egipto. Para algunos, fue la adicción, para otros, la pobreza, el miedo, o una religión sin relación. Dios sacó a nuestros padres, pero la liberación no borra la mentalidad que Egipto dejó. Algunos fueron criados para sobrevivir, no para descansar. Por eso algunos padres aman mucho, pero lo expresan con dureza. Antes de juzgar su silencio o su estructura, pregúntate, ¿qué tuvieron que sobrevivir para convertirse en la persona a la que llamo mamá o papá? Eso es Egipto, y perdura más que las cadenas. Somos los hijos que nacimos libres. No vimos cómo el Mar Rojo se abrió. Nacimos del lado seco de la liberación. La fe de nuestros padres se construyó sobre lo que vieron. La nuestra debe construirse sobre lo que creemos. Y eso requiere una fe aún mayor. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Esta generación vive en esa bendición. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Nuestros padres caminaron por milagros, nosotros caminamos por confianza. La de ellos fue una fe que siguió la evidencia, la nuestra es una fe que es la evidencia. Cuando no puedes ver lo que tus padres vieron y aún así confías en el mismo Dios, eso no es menos fe, eso es mayor fe. El apóstol Pablo, un hombre que se había encontrado con lo divino de las maneras más dramáticas, aún tenía un deseo ardiente y singular. Él escribió, para conocerle a él, Filipenses 3, 10. Esto no era un deseo de más información o datos teológicos, era el clamor profundo y resonante de un corazón que anhelaba intimidad, una conexión que trascendiera los meros hechos y entrara en el reino de la verdad personal y relacional. Es una declaración profunda, que sugiere que incluso después de años de servicio y revelación, el premio final era simplemente Él. Siglos antes de Pablo, otra alma, Job, soportó pérdidas inimaginables, luchando con el silencio del cielo. Había pasado su vida honrando a Dios, siguiendo las reglas y creyendo todas las cosas correctas. Había oído las historias, aprendido las doctrinas, pero a través del crisol de su sufrimiento, algo cambió. Todo su paradigma fue rehecho, no por una respuesta, sino por una aparición. Al final, su conclusión no fue un tratado teológico, sino una confesión sencilla e impresionante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Este es el punto de inflexión. Este es el momento en que la fe deja de ser un concepto y se convierte en una convicción. Una fe así te transforma. Es cuando la creencia se vuelve personal. Es la diferencia entre conocer la composición química del agua y sentir el fresco alivio de una bebida en un día abrasador. Es la diferencia entre leer un mapa y sentir realmente la tierra bajo tus pies mientras caminas por el sendero. Por mucho tiempo, podemos encontrarnos persiguiendo una historia sobre Dios. Recopilamos anécdotas, memorizamos versículos y construimos una impresionante biblioteca mental de quien se supone que es Él. Nos convertimos en curadores de una fe que vive en libros y sermones, una figura histórica que admiramos desde una distancia segura. Pero la invitación nunca fue a convertirnos en historiadores de lo divino. La invitación fue a entrar en la narrativa. Es cuando dejas de perseguir una historia sobre Dios y empiezas a vivir una historia con Dios. De repente, la historia no está solo en la página, se está escribiendo en tu propio corazón, con cada elección, cada desafío, cada momento de tranquila entrega.
Tu vida de oración también comienza a cambiar. Se transforma de una dirección formal a una conversación familiar. Las palabras ya no son solo líneas memorizadas, recitadas por deber o desesperación. Se convierten en el lenguaje auténtico y sin editar de tu alma. A veces, no hay palabras en absoluto, solo un silencio compartido, una sensación de presencia, una paz profunda y duradera que dice más de lo que 1000 frases elocuentes podrían decir jamás. Cuando tus oraciones dejan de ser algo que repites y comienzan a ser algo que experimentas, descubres que la comunicación con Dios no es un monólogo que realizas, sino un diálogo que habitas. Es entonces cuando la fe crece de oír a conocer, de historias sobre el fuego, a un fuego que arde dentro. Las historias eran esenciales, señalaban el camino, eran la leña, la madera seca que preparaba tu corazón. Pero en algún momento, una chispa debe caer. Un encuentro divino, un momento de profunda visión, debe encender ese combustible, y una vez encendido, crea su propio calor, su propia luz. Es un fuego que te sostiene en las noches frías de duda e ilumina tu camino cuando el sendero es oscuro. Ya no es una luz prestada, es un fuego propio. Este fuego interior consume el viejo yo, los miedos, el orgullo, la necesidad desesperada de control. Es una muerte voluntaria, una entrega que conduce a una vida más auténtica. Pablo entendió este intercambio radical perfectamente. Él declaró: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Gálatas 2:20. Esta es la gran paradoja de la fe transformadora. Al morir a ti mismo, realmente empiezas a vivir. La vida que ahora llevas está animada por una fuente diferente, impulsada por un espíritu diferente. Es una vida vivida por y para aquel a quien has llegado a conocer verdaderamente. Y a medida que continúas en este viaje, algo notable sucede. La búsqueda desesperada de validación externa, de milagros y maravillas para apuntalar tu creencia, comienza a desvanecerse. Ya no necesitas ver una zarza ardiente, porque llevas el fuego dentro de ti. Ya no necesitas que los mares se abran, porque has aprendido a caminar sobre el agua, un paso de fe a la vez. Cuando caminas por fe el tiempo suficiente, dejas de necesitar ver señales, porque te has convertido en una. Tu vida misma se convierte en la evidencia. Tu paz en la tormenta, tu gracia bajo presión, tu esperanza inquebrantable frente a la desesperación. Estos se convierten en los indicadores que señalan a otros, no a una historia, sino a la presencia viva, respirante y transformadora de Dios. Hay una frase muy usada, una pieza de sabiduría cínica, que a menudo se transmite con un suspiro de conocimiento. La juventud se desperdicia en los jóvenes. Sugiere una trágica ironía en el corazón de la experiencia humana, que para cuando adquirimos la sabiduría para navegar la vida, la energía vibrante de nuestros primeros años ya se ha desvanecido. Pinta un cuadro de la juventud como una estación de sin rumbo hermoso y caótico, un tiempo para cometer errores que luego se convertirán en lecciones, para perseguir deseos fugaces que eventualmente nos dejarán vacíos y buscando algo más. El mundo nos dice que este es el orden natural de las cosas, vivir libremente, explorar todo, y solo entonces, cuando estés cansado y agotado, empezar a buscar el significado más profundo. Pero ¿qué pasa si este no es el único camino? ¿Qué pasa si no es el camino que se quiere en absoluto? Imaginen una historia diferente. Imaginen si esta generación, aquí y ahora, eligiera dejar de lado esa narrativa. Imaginen si conocieran a su creador temprano. Imaginen la profunda ventaja de encontrar su verdadero norte antes de haber pasado años navegando en la dirección equivocada. Piénsenlo. Venir a Dios antes de que las cicatrices más profundas hayan sido talladas en el corazón. El mundo puede ser un lugar duro, y navegarlo sin una guía a menudo lleva a heridas, cicatrices de confianza rota, de comprometer tus valores,
de buscar validación en todos los lugares equivocados. Aunque la gracia de Dios puede sanar cualquier herida, imaginen la fuerza de un espíritu que fue protegido desde el principio. Un corazón que aprendió su valor infinito de su Hacedor, antes de que el mundo tuviera la oportunidad de ponerle precio. Imaginen una vida vivida con menos arrepentimientos. No una vida sin errores, porque esos son parte del crecimiento, sino una vida donde los grandes arrepentimientos son anticipados por un propósito. El arrepentimiento del tiempo perdido, del potencial desperdiciado, de años pasados persiguiendo el vacío. Cuando anclas tu vida en Dios temprano, tus decisiones, incluso las pequeñas, comienzan a acumularse en un legado de intención en lugar de una colección de ¿qué pasaría si? Construyes un fundamento sobre roca sólida, no sobre las arenas movedizas de las tendencias culturales y los sentimientos fugaces. E imaginen permanecer firmes antes de que el mundo pueda convencerlos de que son demasiado jóvenes para importar. La sociedad a menudo descarta a los jóvenes, diciéndoles que esperen su turno, que adquieran más experiencia, que callen su voz hasta que sea aprobada por los guardianes de la edad y el logro. Pero esto es una mentira. Es una mentira diseñada para neutralizar el increíble poder que tiene la juventud. Dios no pide un currículum, pide un corazón dispuesto. No ve la edad, ve la disponibilidad. Hay una invitación antigua y urgente, una pieza de sabiduría divina que pone de cabeza el consejo del mundo. Es un llamado que resuena a través de los milenios, tan relevante hoy como en el momento en que fue escrito. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. Acordarse, aquí significa mucho más que un simple recuerdo. Es un llamado a la acción. Significa alinear tu vida, tus pensamientos, cada una de tus ambiciones con Él. Significa construir tu identidad sobre aquel que te creó. ¿Y por qué en los días de tu juventud? Porque este es el momento de un potencial incomparable. Es cuando tu energía es un fuego ardiente, no una brasa que se apaga. Es cuando tu creatividad es un río caudaloso, no un arroyo menguante. Es cuando tu pasión puede mover montañas. Imaginen entregar todo ese poder crudo e indomable al Creador mismo. Denle su voz. La voz que defiende a los que no tienen voz. La voz que comparte testimonio. La voz que canta su alabanza. Denle su arte, la música, las pinturas, las películas, los diseños, la expresión creativa única que solo ustedes poseen. Que sea un reflejo de su belleza y verdad. Denle su intelecto, la mente aguda que puede resolver problemas, que puede estudiar su palabra profundamente, que puede defender la fe con gentileza y respeto. Denle su tiempo, ese recurso tan precioso y no renovable. Ofrézcanselo a Él en servicio, en oración, en compañerismo. El mundo puede ver su juventud y ver ingenuidad, inexperiencia o una hoja en blanco, pero Dios mira su juventud y ve un guerrero, un líder, un embajador. Ve un instrumento perfectamente afinado para su propósito. Por eso el apóstol Pablo dio esta instrucción a su joven protegido Timoteo, una instrucción que resuena en ustedes hoy. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Este no es un llamado a ser perfectos, sino a ser un ejemplo de cómo se ve una vida totalmente entregada. Cuando le devuelves tus dones al dador, Él no solo los usa, los multiplica, los unge, te hace poderoso entre los hombres, no para tu propia fama, sino para la expansión de su fe. Toma tu fuego juvenil y lo convierte en un faro de esperanza en un mundo oscuro. No esperen a que la sabiduría los encuentre en la vejez. Búsquenla ahora, de su fuente, y que toda su vida sea un testimonio del poder de una juventud dedicada a Dios. La fe sin entrega está incompleta. Construye tu altar donde estés. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Romanos 12:1.
El fuego no cae en altares vacíos, cae en la entrega. Deja que el fuego a tu alrededor se convierta en el fuego dentro de ti, que tu adoración sea la leña, tu obediencia la llama. Viajemos atrás en el tiempo, al corazón del imperio babilónico, un lugar de inmenso poder y orgullo. Imaginen la escena, una vasta llanura, una colosal estatua de oro resplandeciendo bajo el sol, un monumento al ego de un rey. El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, emite un decreto. Cuando suene la música, cada persona, de cada nación, debe inclinarse y adorar este ídolo. La pena por negarse, ser arrojado a un horno ardiente. La música comienza, una sinfonía de orden imperial, y como uno solo, un mar de humanidad se inclina hasta el suelo. Pero no todos. 3 jóvenes, exiliados hebreos llamados Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por sus nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, permanecen de pie. Son pilares de integridad en un campo de compromiso. Para ellos, esto no es un gesto político, es una línea espiritual marcada en la arena. Su lealtad es al único Dios verdadero, el Dios de sus padres, y no se inclinarán, no pueden, ante otro. Su desafío es silencioso, pero es un trueno de convicción que resuena por toda la llanura. La noticia corre rápido. El rey está furioso, su rostro contorsionado por la ira. ¿Cómo se atreven? Los convoca, ofreciéndoles una última oportunidad. Inclínense, les ordena, o ardan. Y aquí, frente al poder absoluto y la muerte segura, estos 3 hombres dan una de las declaraciones de fe más profundas jamás registradas. No ruegan, no negocian, simplemente expresan su confianza. Le dicen al rey que el Dios al que sirven es capaz de salvarlos del horno. Pero luego añaden las palabras que lo cambian todo, las palabras que definen la esencia misma de la entrega. Pero si no, dicen, queremos que sepa, Majestad, que no serviremos a sus dioses. Este es el pináculo de la fe. Es una fe no en un resultado, sino en una persona. Es una confianza que dice, Dios es bueno, Dios es soberano, ya sea que me libre del fuego o me sostenga en el fuego. Es una entrega completa y total de sus propias vidas en las manos de Dios. Cuando Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron arrojados a ese horno, calentados 7 veces más de lo usual, le entregaron a Dios todo, sus carreras, sus reputaciones, sus cuerpos, incluso sus propias vidas. No retuvieron nada. Habían llegado al límite de sí mismos, al punto de la entrega absoluta. Las llamas eran tan intensas que consumieron a los guardias que los arrojaron. Desde una perspectiva humana, este era el fin. Una trágica y ardiente conclusión a una vida de fidelidad. Pero cuando se entregaron por completo, el fuego no pudo destruirlos, los reveló. Reveló la sustancia de su fe, la fuerza de su Dios y la verdad de que lo que se forja en el corazón de Dios no puede ser consumido por los fuegos del hombre. El rey, mirando fijamente la hoguera, se levanta de un salto asombrado. No ve a 3 hombres, sino a 4. Entraron atados, pero salieron libres. El fuego, destinado a ser su verdugo, se convirtió en su libertador. Solo quemó las cuerdas que los mantenían cautivos, dejándolos desatados e ilesos. Entraron 3, pero en el corazón del infierno se encontraron con el 4.º hombre, el Hijo de Dios mismo. Antes de que Jesús caminara por las orillas del mar de Galilea, Él caminó a través del fuego con aquellos que confiaron en Él. No gritó desde el cielo, apareció en el horno, los encontró en su momento de mayor crisis. Cuando fueron llamados, los sátrapas, prefectos y gobernadores se aglomeraron alrededor. Vieron que el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni un solo cabello de su cabeza había sido chamuscado, sus ropas no estaban quemadas, y no había olor a fuego en ellos. Daniel 3, 27, piensen en eso, ni siquiera el olor a humo. No solo sobrevivieron al fuego, desafiaron su propia naturaleza. Caminaron por un infierno literal y salieron sin rastro de él, porque estaban caminando con el Rey del Cielo. Ese fuego no fue para destrucción,
fue para demostración. Fue un escenario divino. Fue para demostrar la debilidad del rey más poderoso del mundo y el poder ilimitado del Rey de Reyes. Fue para mostrar que la presencia de nuestro Dios es más real que nuestros problemas, su poder más potente que nuestro dolor. El horno se convirtió en un santuario, el lugar de ejecución se convirtió en un lugar de encuentro. La misma llama que debería haberlos acabado, los elevó. Antes del fuego, eran administradores hábiles. Después del fuego, eran leyendas vivientes, prueba innegable de un Dios que salva. Nabucodonosor, el hombre que momentos antes los había condenado a muerte, ahora los promueve a puestos aún más altos en su reino. Aquello mismo que estaba diseñado para hacer su caída, se convirtió en el catalizador de su promoción. Su obediencia convirtió el horno en una plataforma, y su fe hizo a su Dios famoso entre las naciones. El mismo Nabucodonosor, el orgulloso hacedor de ídolos, se convierte en predicador. Emite un nuevo decreto, no de adoración a su estatua, sino de reverencia al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Declara: alabado sea su Dios, porque ningún otro Dios puede salvar de esta manera. Su prueba personal se convirtió en un testimonio público que resonó por todo el imperio más poderoso de la tierra. Eso es lo que sucede cuando le entregas todo a Dios. Ese es el hermoso, aterrador y glorioso intercambio de la entrega. Le damos nuestra fragilidad, Él nos da su presencia. Le damos nuestros miedos, Él nos da su paz. Le damos nuestras vidas, Él nos da a sí mismo. El fuego que te prueba se convierte en el fuego que te sana, purifica, refina, quema las impurezas, el miedo, la duda, la autosuficiencia, y deja atrás una fe pura, fuerte y radiante. Por eso esta conversación, esta noche, se llama El fuego que sana, porque las pruebas que enfrentamos, los hornos de la enfermedad, de la pérdida, de la traición, de la incertidumbre, parece que están destinados a destruirnos, y, en cierto modo, lo están. Están destinados a destruir nuestro orgullo, nuestra ilusión de control, nuestra dependencia de nuestra propia fuerza. Pero no están destinados a destruirnos. Son invitaciones a encontrarse con el cuarto hombre en el fuego, porque el mismo Dios que estuvo con ellos en Babilonia, sigue con nosotros hoy. No solo para sacarnos del fuego, sino para glorificarse a sí mismo a través de él. Él está contigo en la silla de quimioterapia. Él está contigo en la quietud de un hogar que se siente vacío. Él está contigo en la incertidumbre de tu futuro. Él está caminando contigo, ahora mismo, a través de cualquier fuego que estés enfrentando. Y su propósito es el mismo: quemar las cuerdas que te atan, revelar su presencia a un mundo que observa, y sacarte, no con olor a humo, sino con la fragancia de Cristo. El fuego que los sanó, sigue encendido, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Joel 2, 28. El mismo espíritu que guió a nuestros padres, ahora reposa en hijos e hijas que profetizarán, soñarán y creerán más allá de lo que ven. A medida que el fuego se apaga y la noche queda en silencio, que el calor de su gracia permanezca. La gracia no se apaga cuando la llama baja, se convierte en la luz que te guía a casa. Esto es más allá del verso, esta es la conversación de la fogata, y este es el fuego que sana.